Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Observatorio. El día de hoy dedicaremos el programa a un tema de actualidad, pero al mismo tiempo de conmemoración. Hace 10 años, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así llamado en ese entonces, aprobó una reforma en materia penal, pero también en materia de salud, mediante la cual se legalizó la posibilidad de realizar la interrupción de un embarazo en un lapso de, por el momento, 12 semanas. Han pasado 10 años, una década que además, bueno, a mí se me pasó ahora sí que volando. ¿Cuál es el balance de estos 10 años? Rebeca, ¿cuál sería, digamos, los primeros datos o las primeras, digamos, informaciones que crees que vale la pena rescatar? Pues yo creo que es muy importante, muchas gracias por el espacio, decir que se han llevado a cabo más de 174,000 interrupciones del embarazo en el sector público del Distrito Federal. 174,000. Poquito más, Okay. con las cifras que nos da la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y pues es un programa gratuito que no tiene que ver con la derechohabiencia o residencia de las mujeres que requieren de este servicio. Y es accesible a cualquier mujer. A cualquier mujer. Okay. No necesariamente tiene que vivir en la Ciudad de México. Y no necesariamente tiene que tener algún tipo de afiliación. Exactamente, algún sistema de salud, no. Y yo creo que otra parte muy importante que hay que resaltar es cómo en estos 10 años el avance médico ha venido de la mano con el acceso a estos servicios de salud reproductiva para las mujeres. Al principio de este programa, el número de interrupciones con medicamentos era alrededor de un 30%, ahorita estamos en un 75%, lo que implica también un tema de de hacer más eficiente el uso de los recursos. Y otro tema también importante. Y como bien dices, una evolución también en pues ahora sí que la ciencia. Exactamente, digamos, ¿no? Cómo utilizar la ciencia para garantizar un mayor acceso a un servicio de salud reproductiva pública y gratuita. Muy bien. Gladys, ¿alguna información complementaria que quieras dar? Antes de que haga preguntas más puntuales. Más puntuales. Bueno, Pedro, muchas gracias por el espacio, al igual. También es interesante considerar todo el debate que se abre con la legalización del aborto hace 10 años. Todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho al respecto. O sea, es un debate que comienza hace 10 años, se interrumpe y que hoy es un momento interesante para replantearnos qué es lo que implicó la legalización del aborto, más allá de cuestiones de salud, qué es lo que implica socialmente también. ¿Y cuál sería tu reacción, digamos, a esa pregunta? ¿Qué es lo que ha implicado? Porque 10 años, al final, tiene razón, creo, Gladys, fue un debate muy intenso en su momento, muy fuerte a nivel nacional, no únicamente un debate en la Ciudad de México, y después de alguna manera se aplacó el debate, pero ahorita veremos qué ha pasado también en el resto del país. Pero ahora, digamos, en el aniversario vuelve a darse un debate. ¿Por qué? ¿Por qué un aniversario genera esto, Gladys? Porque fue un cambio, fue una brecha. Había un contexto específico que permitió la legalización del aborto, pero muchos temas quedaron sobre el tintero. Quizá con el cambio del contexto político, de nuevo, se dejaron de discutir muchas cosas, pero 10 años son un momento perfecto para hacer un balance. Para hacer un balance y sobre todo, ¿dónde quedan no solamente los servicios de salud, donde quedan las instituciones públicas, las instituciones privadas, las asociaciones civiles? ¿Qué de nuevo se ha generado? ¿Seguimos en la batalla de hace 10 años? ¿O cambió? Pues algunas cosas, por lo pronto nos dices, han cambiado. Tenemos información tan relevante de quiénes son estas mujeres que han interrumpido un embarazo. Más o menos, ¿qué podemos decir de eso? De los perfiles, de los orígenes, de las edades, del nivel educativo. Rebeca. Pues básicamente son mujeres de la Ciudad de México, en su mayoría. Un 70 y pico %, del resto son provenientes de estados circundantes de la Ciudad de México. El grueso mayor en términos de edad es entre los 18 y los 24 años. Mujeres que ya accedieron a una educación por lo menos media superior. O sea, 18 a 24, o sea, jóvenes, digamos. Exactamente. Jóvenes, la mayoría en solteras o en uniones libres. Hay un buen porcentaje casadas, pero el mayor porcentaje son solteras.
Y también otro dato interesante es al principio de este programa de la legalización de la interrupción, un 80% alrededor de las mujeres se declaraba católica. Ahora este porcentaje está en un 50 y tantos. De las que acuden, de las que acuden y han accedido al servicio. Entonces creo que esa parte también es interesante desde un punto de vista pues más sociológico, pero a mí también me gustaría resaltar cómo este perfil de las usuarias también tiene que ver de la mano con el acceso a otros servicios de salud reproductiva, como es el acceso a anticonceptivos. Okay. Que también los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos arrojan cuántas mujeres acceden después de este procedimiento a servicios anticonceptivos, y es un número bastante importante. O sea que hay un proceso de información ahí que tiene consecuencias positivas en este sentido. Sí. Después. A ver, Gladys, nos decías que hay distintos sectores e instituciones que hay que valorar a 10 años cómo funcionaron. ¿Qué les parece si vamos viendo cada una de ellas? Y te pregunto a ti, los servicios públicos de salud, ¿cuál sería tu balance? Estamos todavía pensando nada más en la Ciudad de México y en el caso específico de este servicio, como lo menciona Rebeca. Creo que en los servicios de salud, como mencionaba Rebeca al principio, hay una profesionalización del personal en nivel de atención. Hay acceso a nuevos métodos anticonceptivos que hacen, sobre todo, la experiencia menos traumática para las mujeres, tratamientos menos agresivos para las mujeres. No sé, creo que es importante replantear cuál es el proceso emocional de las mujeres en y cuál es el trato que reciben. Que recuerdo que había, digamos, disposiciones en la ley que contemplaban esta dimensión y que le imponían una serie de responsabilidades a los servicios de salud, incluso informativos y demás. Eso me imagino que también se habrá ido profesionalizando en el tiempo. Sí, se ha ido profesionalizando. Sin duda, se vuelve más habitual dar un tratamiento médico de esta naturaleza, incluso para el personal que ingresa. Me es más fácil creer que el personal de reciente ingreso a los sistemas de salud sean más flexibles a este tipo de tratamiento, porque no están ya cuestionando si lo deben o no hacer. Es decir, saben que ya es un servicio que tienen que brindar. Es parte de su trabajo y es parte de sus responsabilidades. Ahora, la forma de ejercer no una objeción de conciencia, que sí es legal y que está contemplado y que sí hay margen para esto. La forma de manifestar dentro del personal médico su objeción a que una mujer practique un aborto, eso no estoy segura que tanto se ha flexibilizado. No me pareciera extraño que las mujeres sigan siendo objetos a reproches de parte del personal médico, aun cuando es legal y están ejerciendo servicio. ¿Tenemos datos de eso, Rebeca? ¿O tenemos alguna información que nos diga cuál es el trato del personal de los servicios de salud? No, o sea, como tal ahorita no tengo el dato, pero me parece que a 10 años, y como lo menciona Gladys, es un reto, ¿no? Creo que a los 10 años es importante ver en qué ha beneficiado para los servicios de salud de las mujeres, pero también estos servicios son perfectibles y hay que tener pues una mirada muy crítica para ver qué está faltando. A lo mejor tiene que ver más con este tema, con temas de cobertura. No sé, me parece un buen momento justo para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México exactamente y mejore lo que haya que mejorar. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero mencionaban otros actores y les pregunto, y a ustedes dos además están vinculadas en organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo ha sido, digamos, el proceso de aprendizaje, de acompañamiento? ¿Cómo han vivido estas organizaciones? Además, algunas que fueron en parte unas de las principales promotoras de esto. ¿Cómo han vivido estos 10 años y cuál es su balance al cabo de una década? Pues creo que por una parte todo lo que ya se comentaba, ¿no? El debate en la Suprema Corte de Justicia, defender la constitucionalidad de estas reformas, después ganarla, después ver cómo había esta reacción en una buena parte del país en términos de hacer estos reconocimientos de la protección de la vida prenatal desde las constituciones estatales. Debatirlo también en la Suprema Corte de Justicia, en ese caso no obtener los votos que se requerían, pero también ver cómo desde el punto de vista jurídico, Gire, nos dedicamos más pues a la parte de la argumentación, del acompañamiento de casos, ver cómo la posibilidad de que en la Ciudad de México sea legal la interrupción del embarazo ha permitido que casos como el que sucedió en 1999 con Paulina, que recordarán exactamente, una niña de 13 años víctima de una violación sexual, le fue negado el servicio,
no existía la legislación en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ella tuvo que continuar con el embarazo. Y ahora, en otros casos en donde se presentan las mismas negativas a nivel de los estados, la posibilidad es otra y los resultados en la vida de esas niñas, de esas mujeres, es otra. Pueden venir a la Ciudad de México, interrumpen su embarazo y ya nosotros continuamos con la parte legal. Ahora, se decía, y aquí Gladys te pregunto, porque en esto de vienen a la Ciudad de México y demás, ¿se acuerdan que una de las cosas que se decía es que la Ciudad de México se iba a volver un polo de atracción de millones de mujeres que iban a venir a... Pues eso no ha sucedido. No ha sucedido. El porcentaje mayoritario de mujeres que acceden al aborto legalmente son habitantes del Distrito Federal. Y es lógico, pensemos, si muchas de las mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos en el sur del país, por ejemplo, que es donde yo soy y puedo conocer el contexto, no tienen dinero para acceder a servicios médicos o a anticonceptivos, no van a poder pagar un viaje a la Ciudad de México, más allá de que quieran hacerlo. Okay. Pensemos también en la libertad de tránsito que tienen las mujeres para viajar solas a la Ciudad de México. Hay una serie de condiciones estructurales que tampoco van a permitir. Que son muy graves además, porque nos hablan de profundas discriminaciones. Exactamente. ¿Cuántas personas en este país, sin importar si quieran abortar o no, cuáles son las condiciones, no conocen la Ciudad de México? Okay. Entonces, ese mito no se cumplió. Y yo nada más iba a agregar que si vemos los porcentajes, de 2008 a 2011, tengo entendido, iba incrementándose porcentualmente. En los últimos 3 años, a partir del 2014, venimos a la baja en el número de interrupciones en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el número de interrupciones totales. Es importante, exacto. Es un dato también interesantísimo. Pues vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Les voy a preguntar sobre esos otros casos, porque creo que hay algunos casos judiciales ahí que todavía no se resuelven, y les voy a preguntar también qué está pasando en el resto del país, en donde no existe una legislación como la de la Ciudad de México. Estamos aquí en Observatorio, quédese con nosotros que ya volvemos. Pues estamos aquí de vuelta en Observatorio, estamos hablando de la primera década de vigencia de la legislación que permite la interrupción legal de los embarazos en la Ciudad de México hasta las 12 semanas. Decíamos que esta es una norma excepcional. Rebeca ya nos recordaba que en una buena parte, digamos, no voy a decir la mayoría, pero una buena parte de entidades federativas, incluso lo que hubo fue una reacción contra la reforma de la Ciudad de México, una reacción muy conservadora, y se reformaron las constituciones estatales para establecer una fórmula que protege la vida desde la concepción, en algunos casos incluso se dice y hasta la muerte natural, con lo cual también se cierra la puerta a otro tipo de figuras como eutanasia, suicidio asistido y demás. Pero bueno, la Ciudad de México es un bastión en ese sentido de libertad, de derechos, de protección frente a un país que no lo es. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Seguimos con índices y tasas de mortalidad por interrupciones del embarazo ilegal? ¿Qué pasa por ahí, Gladys? Bueno, hay un alto índice. Los abortos van a seguir, que fue una de las razones para legalizar el aborto en la Ciudad de México. Los abortos se siguen practicando y se siguen practicando en el país en condiciones muy adversas, en condiciones insalubres, clandestinamente, en condiciones realmente muy peligrosas para las mujeres. Además, las legislaciones al integrar esta fórmula de protección de derecho a la vida, ha dado pie a casos específicos, por ejemplo en Guanajuato, donde existen subregistros de mujeres acusadas no por aborto, sino por homicidio contra un producto en gestación, lo cual incluso técnicamente no... te hace ruido como abogados, pero pensemos qué es lo que se quiere sancionar. Ya los 3 años de prisión, que es como la tasa máxima que el promedio de las legislaciones sanciona la interrupción ilegal del embarazo, pueden darte hasta 10 años de prisión. Con esta interpretación. Con esta interpretación legal, a partir de la protección del derecho a la vida como un absoluto. Entonces sí tenemos en México, y yo sé que las tenemos, pero quiero que refuercen ustedes el dato, casos de mujeres encarceladas por haber practicado la interrupción de un embarazo. Rebeca. Nosotros hasta el momento de los casos que hemos acompañado, no. Tuvimos hace unos años en San Luis Potosí una mujer
que tuvo un aborto espontáneo, sin embargo, cuando llegó a los servicios de salud fue denunciada, se le siguió un proceso, en primera instancia sí se le sentenció 1 año de prisión, pero por la pena se interpuso una apelación, el Tribunal Superior de San Luis Potosí revocó esta sentencia, pero sí hay casos en donde las mujeres están en este grave peligro. Algo que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista jurídico es toda esta confusión en torno a las reformas. A ver, detente en el punto. A la Constitución. Una cosa es estas cláusulas que en muchas ocasiones podrían llegar a ser inconstitucionales en términos de darle personalidad jurídica al embrión o a los fetos, pero hay que decirlo que en todos estos estados, estas entidades federativas donde hay estas cláusulas, existen también las causales en los códigos penales. Okay. Es decir, se tiene el aborto como un delito y con determinadas excepciones. El caso del aborto, cuando el embarazo ha sido producto de una violación, es legal en todo el país. Es legal en todo el país. En todo el país. O sea, si hay un caso de violación, la mujer puede decidir en todo el territorio nacional acudir a un servicio exactamente, y viene fortalecido por la Ley General de Víctimas, y ahora el año pasado se reformó la NOM 046 de la Secretaría de Salud, en donde establece la obligación, ya lo venía estableciendo, pero ahora sin ningún requisito, es decir, sin la necesidad de que haya una denuncia previa, una autorización de una autoridad como el Ministerio Público, un juez, para acceder a este servicio en caso de una violación. Y lo que vemos desde GIRE y desde algunas organizaciones es que, a pesar de estar en la ley, no se cumple. Okay. O sea, ahí es un poco estas inercias, Gladys, de las que hablabas, que tienen que ver más con cuestiones de carácter, digamos, social y cultural, y que es más allá de lo que establece el marco normativo, se genera un contexto social adverso, y ese contexto social adverso va determinando prácticas y va determinando decisiones. ¿Qué tendríamos de esto? Bueno, creo que en todos los niveles institucionales, a pesar de que hay excluyentes de responsabilidad no establecidos el año pasado, sino que ya tienen varias décadas en nuestros ordenamientos nacionales, en todos los niveles existe, no me queda duda, que existirá algún médico que se niegue a practicar un aborto, que existirá ministerios públicos que no nieguen una autorización por condiciones, o lo que hacen muchas veces es retrasar las autorizaciones para que rebase el periodo médicamente sin riesgo para las mujeres, y el aborto no pueda producirse ya por otras causas, aunque las legislaciones lo permitan, además de que existen muchos subregistros. El Observatorio de Muerte Materna del CIESAS en el sureste, aunque está enfocado en otras condiciones, sí ha logrado identificar condiciones que por las narrativas de las mujeres eran muertes maternas provocadas por abortos instantáneos que no fueron atendidos con la intención de los médicos de mantener al producto interno, y lo que terminó ocurriendo fueron muertes maternas, sobre todo de población indígena. Se hizo un contexto de criminalización, dirías tú también, Rebeca, o sea, como se sanciona moralmente, pero se busca también sancionar legalmente a las mujeres que practican abortos en el país. Yo creo que las cifras no nos permiten, o sea, no hay estos números enormes. El problema es, y yo retomaría lo que Gladys está comentando con respecto a la muerte materna, un tema de poco acceso estructural a los servicios de salud. O sea, la muerte materna en el país, un porcentaje de alrededor del 7-9% de las muertes maternas es en virtud del aborto, pero si volteamos a ver los números y las tasas, México está muy por debajo de los compromisos que ha asumido y de las posibilidades que tiene como un país pues con una economía importante, y que las mujeres siguen muriendo por cuestiones prevenibles, en cuestiones obstétricas. Entonces yo lo inscribiría más en ese sentido, pero por supuesto en estos casos en específico en donde a las mujeres se les siguen procesos penales, y pues al final del día, si lo vemos desde la técnica jurídica, la última ratio del derecho penal queda muy atrás. Claro, no, se vuelve esto, digamos, un instrumento en verdad sancionador, ¿sí? Propiamente punitivo. Un actor del que no podemos dejar de hablar cuando hablamos de estos temas, porque es un actor que ha estado siempre presente y siempre insistente, es la Iglesia, o las iglesias en general, digamos, porque tampoco es solo la católica, y los movimientos conservadores que están, digamos, que son afines a la misma. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de su postura durante estos 10 años y de su postura hoy frente a la conmemoración de la primera década? Gladys. Bueno, creo que sectores, porque también dentro de las iglesias o de las filiaciones religiosas hay sectores un poco más extremos que otros. Okay. Sectores han sido muy duros
han reforzado su discurso, lo han, si podemos decirlo, lo han vuelto más extremo. La posición de la prohibición del aborto absoluto, me parece, se ha recrudecido, y los ataques, al menos públicamente, hacia mujeres que practican abortos legales o que quienes no los hemos practicado, pugnamos por esto, son directos y son cada vez más violentos. De nuevo, en un sector. Okay. En un sector sí no podemos generalizar, pero sí podemos decir que es la postura oficial, digamos, también, ¿no? La oficial, la institucional, al menos en el caso de la Iglesia Católica, esa es su postura. Frente a ese tema, hay ahí, digamos, también otra dimensión que vale la pena pensar, que es cómo se contrarresta con información objetiva este tipo de posturas, porque lo que leí es un informe por ahí también que colaron, me imagino que estas organizaciones, que pintaban un panorama muy distinto al que ustedes nos están acá presentando. Rebeca. Sí, por ejemplo, en este informe que publicaron la semana pasada estas organizaciones presentan datos de muerte materna, ¿no? Señalan que el Distrito Federal, la Ciudad de México, lejos de reducir las tasas de muerte materna, mantienen un porcentaje ahí bastante significativo en los términos que ellos los ponen, pero hay este uso tergiversado de las cifras. En primer lugar, ellos hablan de porcentajes cuando los temas de muerte materna se hablan en razón, es decir, con una relación muerte y número de nacimientos, tiene que ver con la población de las entidades federativas. No hay que olvidar que la Ciudad de México es una zona con una densidad poblacional bastante alta, y también señalar cómo la muerte materna no solamente se provoca en virtud del aborto, es un porcentaje y por supuesto que tiene que ver, pero también tiene que ver enfermedades previas como la diabetes, el cáncer, y que ha habido todo un tema de salud pública en torno a estos temas. Entonces, creo que es importante presentar los datos, si ellos quieren presentar su información, contrarrestarlo con estas cifras objetivas. Oficiales, exactamente, y basadas en evidencia científica. Otra parte que a ellos les encanta señalar es esta obligación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la protección de la vida en general desde la concepción, y entonces siempre señala el artículo 4, cuando en 2012 tenemos la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo, que claramente dice que el feto o el embrión no pueden ser considerados como personas, y eso lo obvian. Eso no es tan reciente, eso no existe. Pues bueno, yo la verdad es que les agradezco muchísimo a las dos porque nos han ayudado a ver qué ha pasado en estos 10 años. Lo seguiremos pensando y lo seguiremos reflexionando aquí mismo, ahora en el observatorio, pero en verdad hasta este momento, gracias, porque ha sido muy útil esta información y esta primera, evaluación de lo que ha sucedido en este asunto. Algo que crean que vale la pena hacia adelante. ¿Cómo sería posible, ampliar esta agenda desde la Ciudad de México hacia el resto del país, Gladys? Bueno, me parece que es un ejemplo de cómo la organización siempre va a ser un ejemplo. 10, 20, 30 años después, la legalización del aborto en el Distrito Federal va a ser un ejemplo de cómo la organización, la incidencia y el contexto pueden influir en un cambio generacional incluso, y también evaluar las contrarrespuestas que esto puede generar y cómo no van a ser debates terminados. En una democracia, en un sistema de partidos como el que tenemos, son válidas las dos posturas, y el hecho de que legislativamente se permita tampoco es un absoluto. Existe siempre la posibilidad de decidir y también existe la posibilidad de manifestarte en contra. Lo que sí me parece es importante siempre proteger es la salud, la integridad de las mujeres. Y este importantísimo punto nada más, Rebeca, de decir, con una norma como la de la Ciudad de México, la decisión queda en manos de las mujeres. Es decir, no se les prohíbe ni se les obliga a realizar una interrupción de un embarazo. Y creo que ese punto es fundamental. Es fundamental, y yo creo que desde un ámbito de derechos humanos, si nos tomamos en serio el Estado de Derecho, lo que tenemos que proteger es que haya decisiones libres y sanas. Y autónomas y responsables. Pues este punto es muy importante, Rebeca, porque nos ayuda a identificar en dónde debe de estar el eje de la responsabilidad y quién debe ser la persona que debe tomar sus decisiones. Pero vamos un corte, si les parece, y seguimos aquí en Observatorio. Ya van a estar con nosotros después del corte Mayra e Itzel. No se vaya.
Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando del primer aniversario de la aprobación de la legislación que permite la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y lo primero que les quiero preguntar a Mayra e Itzel, que acaban de incorporarse a la mesa, es si ellas, que eran unas niñas en ese entonces, recuerdan ese debate, si tienen en su memoria algún tipo de recuerdo de lo que se discutió hace 10 años. La verdad es que no. Absolutamente nada, pero creo que eso de cierta forma hizo que interiorizara que cuando tomé conciencia de ese tipo de cosas, que ya había un lugar en la República que eso estaba permitido. O sea, como que no viví el antes y después, claro, sino que existe para mí una especie de continuo donde en la Ciudad de México siempre supe que eso estaba permitido. Claro, llegaste a la edad adulta pensando que eso era lo normal, déjame decirlo así, que, en la Ciudad de México estaba eso. Sí, exacto. No, es interesante porque es esta cosa de las gestas que hubieron detrás, de quienes dieron la batalla y demás, cómo abre una posibilidad de decisión a una generación que no vivió, digamos, esa batalla. Y en tu caso, Itzel, ¿te acuerdas de algo o nada? Sinceramente no recuerdo nada, pero creo que el debate sobre el aborto es un debate vigente que nunca va a acabar, porque en todos los niveles de la escuela siempre tenemos debate entre derecho a la vida y derechos sexuales y reproductivos de mujeres. Siempre se discute en todas las clases, en casa, en la sociedad, y creo que es una discusión que se va a seguir prolongando porque no hay un consenso general sobre eso. Ok, tú dirías, la discusión va a seguir estando ahí, pero tú no recuerdas aquel debate. Es que fue un debate muy álgido. ¿Se acuerdan ustedes que en verdad fue de mucha tensión social? No sé, valdría la pena recordar en algún momento y retomar aquellas cápsulas que había en la televisión. ¿Te acuerdas? Chespirito, ¿te acuerdas, Rebeca? No sé qué quieran decir de eso. Un poco para recordarles a las chicas qué fue lo que pasó. Creo que una parte muy importante fue cómo se abrió el debate en la Corte, no únicamente entre los ministros, sino que se da lugar a estas audiencias públicas en donde cada una de, por llamarlo así, las partes presentan los argumentos y el debate a nivel de medios, de personalidades, del entretenimiento, de gente de la academia, médicos, abogadas. Fue muy interesante cómo se abrió. Yo estaba terminando la carrera de Derecho y me acuerdo que la clase de Filosofía se abrió al debate y en esos momentos pues hablaban como de esta ponderación y tal. Ya después pues que me fui metiendo a los temas dije no es un tema de ponderación, pero sí un tema que normalmente no se hablaría. Gladys, ¿tú qué dirías a qué recuerdas de aquel entonces? Pues yo estaba en segundo año de la Facultad de Derecho en Chiapas. Un tema así, en un estado del sur, no existía. No existía. Y de repente estaba en todos lados. A ver, ese es el punto. ¿Irrumpió el debate de la Ciudad de México en todo el territorio nacional? Y se irrigó. Okay. Y colocó a familias incluso en posturas distintas. Y también, probablemente es porque ya estaba en la Facultad de Derecho. No quiero creer que muchas familias ni siquiera se enteraron también. Okay. Pero ese contacto con la discusión era clase tras clase, en la ética jurídica, de derecho constitucional, era el debate técnico en las facultades de Derecho como estudiante y era el debate moral en las casas. Entonces tenías estos doble puntos y había que posicionarse además. Ustedes como abogadas, y en tu caso, por ejemplo, Mayra, que también, igual que Gladys, vienes, digamos, del sur del país, ¿qué opinión les merece este hecho de que en una entidad federativa, en la ciudad capital, sea legal la interrupción de un embarazo y en las otras entidades federativas, incluso en algunas colindantes, sea incluso un delito que se persigue con el derecho penal? Pues creo que es algo que Gire constantemente ha dicho, que es horrible que por estar en un estado de la República tengas más derechos o menos derechos. O sea, que depende de dónde te pares en el territorio, te puedas casar con una persona del mismo sexo o puedas interrumpir un embarazo. Entonces, por ejemplo, eso da otras problemáticas como que las mujeres con recursos puedan venir a la Ciudad de México a practicarse un aborto y las mujeres pobres tengan que seguir en la clandestinidad porque al final los abortos no se detienen, siguen pasando en absolutamente todo el país, solo que depende de tu nivel económico si puedes acceder de una forma segura viniendo a la Ciudad de México o no.
y no solo insegura, sino además con el riesgo adicional de que en una de esas tengas consecuencias de carácter penal. Sí. ¿Tu reacción a este punto igual, Itzel? Considero que sí debería existir una homologación en torno a la interrupción legal del embarazo, porque aún así las mujeres de otras entidades federativas donde no se permite abortar vienen a la Ciudad de México. De acuerdo con las cifras, vienen muchísimas personas del Estado de México, de Hidalgo y también de Puebla. De Puebla, de los colindantes, digamos, sí. Y precisamente coincido con Mayra porque esto fomenta la clandestinidad, es decir, las mujeres ponen en riesgo su vida porque el aborto lo practican personas o clínicas que no son autorizadas, y si tuviéramos como un régimen particular de vigilancia sobre esas clínicas, se permitieran diferentes entidades de la federación, esto no pasaría y se tendría un aborto seguro. Es importante el punto. Rebeca, desde el activismo en el que estás, en el activismo, digamos, por este tema, ¿cómo ven el horizonte a nivel nacional? ¿Ven que se va a lograr, digamos, activar algunas reformas como las de la Ciudad de México en otras entidades federativas, o de plano que la planadora conservadora va a seguir, digamos, manteniendo las cosas como están? Se ve difícil el panorama para replicar una reforma como la de la Ciudad de México. Actualmente estamos muy enfocadas al tema del acceso con las causales que existen, sobre todo en el caso de la causal violación, aprovechando esta normativa en cuanto a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos, pero también otro tema que vemos que a lo mejor podríamos ir avanzando a nivel legislativo es el tema de aumentar, por ejemplo, causal salud o causal peligro de vida. Hay que recordar que en una buena parte del país se sigue considerando un delito a la mujer que interrumpe el embarazo, aun cuando su vida o su salud está en riesgo. Entonces, hemos ido siendo un poquito más conservadoras en términos de los... Intentando modificar los códigos penales para incluir causales, digamos... y el acceso a política pública de lo que ya está en la ley. Ok, esa sería, digamos, pero no crees que vaya a suceder una combinación. Iba a suceder en Morelos, parecía. En Guerrero. En Guerrero y a la mera hora. A la mera hora no. Se ve complicado, sin embargo, pues luego se alinean los astros y algo podría ser. Vamos a seguir ahí presentando los argumentos, pero sí hay una reticencia bastante complicada. Gladys, pues los abogados sabemos que si no es por la vía de las reformas legales, ¿no?, como fue en el caso de la Ciudad de México, queda siempre la posibilidad de la estrategia jurisdiccional, es decir, llevar casos a la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión que pudiera tener repercusión nacional, como de hecho sucede en el caso de matrimonio igualitario, que ya lo mencionaba ahorita Mayra. ¿Cómo ves las posibilidades de que sea la Corte la que tomara una decisión, en este caso, de apertura de derechos? Con la actual composición de la Corte, realmente no sé qué resultado tendríamos. Al igual que la reforma en sí fue esta alineación de astros, me parece que también la apertura de la Corte a escuchar las opiniones, a tener audiencias públicas, fue una alineación de astros. Después de ese debate magno, no hemos vuelto a tener las puertas abiertas, como organizaciones civiles o como académicos. Sí creo que también el panorama constitucional es distinto. Las herramientas de derecho internacional están integrados, los jueces son más abiertos, tienen más conocimientos sobre derechos humanos, género, es decir, ya también hay muchos temas que la Corte ya ha ido sembrando, mucha jurisprudencia, muchas decisiones que pueden allanar el camino. Pero realmente creo que es algo que se tiene que, como muchas causas, gestionar de la forma más responsable, más prudente, más estratégica y esperar los mejores resultados una, otra u otras veces, o las que sean necesarias, con los amparos que sean necesarios. Pero es cosa como de un proceso. Es un tema de su generación, damas. Está en la discusión, nos decía Itzel, el aborto siempre va a ser un tema discutido, pero ustedes, y tienes toda la razón, estos temas siempre van a ser, digamos, temas polémicos y dilemáticos, pero ustedes ven que el tema de impulsar las reformas para que en el resto del país se contara con una legislación similar a la de la Ciudad de México, ¿es un tema que tiene fuerza en su generación o no? Bueno, digo, la universidad la estudié aquí y, por ejemplo, cuando estaba en primer semestre, recuerdo que un profesor preguntó a todas las compañeras que si quiénes estaban a favor del aborto. Era un grupo de 40 mujeres, éramos 80, pero 40 mujeres más o menos.
y recuerdo que solo 2 dijeron que no. O sea, todas las demás estaban a favor. Entonces, digo, esto es muy en la Ciudad de México. Pero no, pero es interesante porque te habla, digamos, quizá de un entorno ya social de aceptación o de, como decías tú, de normalización del tema. Ajá, creo que en la Ciudad de México sí hay una especie de normalización, pero en los estados, la verdad es que, digo, probablemente es una generación un poco más abierta, pero no creo que se esté al nivel de la Ciudad de México. Lo veo un poco complicado, la verdad. Ok. En tu caso, Itzel. Yo creo que sí es un tema contemporáneo de mi generación y sobre todo que a nosotras nos tocaría luchar para impulsar este tipo de reformas y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque ya tenemos una sociedad muy avanzada y creo que la legislación debería ir acorde a esto, y también sé que hay todavía ciertos valores en la sociedad, pero creo que debemos de enseñar a las personas que debe abrirse más la mente y ver que ya estamos en un siglo XXI y que debe haber una legislación mucho más progresista. Soy el único hombre de la mesa y les voy a traer un caso en el que yo no tengo, digamos, una posición en ese sentido, pero un caso que quiero ver cuál es su reacción, de las 4. Leí un caso judicial ahora en Uruguay, interesante, en el cual una mujer decide interrumpir un embarazo dentro del plazo legalmente autorizado, se había separado de su pareja, que era, digamos, con quien se había embarazado, y este varón, el señor, acude a un juez y le solicita que le dé protección de la justicia, había un amparo, para que ella no pueda interrumpir el embarazo. Y al final le dan la razón a él, y pues el embarazo no se interrumpe. Les quiero preguntar, digamos, más allá del caso concreto, ¿cuál es el papel y qué tantos derechos pueden tener los varones sobre, digamos, un producto concebido que se está gestando en el cuerpo de una mujer? Rebeca. Me preocupa la resolución del juez en términos de pues esta instrumentalización de la mujer, en términos de que el embarazo se lleva en el cuerpo de ella y un juez evita que ella tome este tipo de decisiones. Pienso también, por ejemplo, con los casos de gestación subrogada, en donde pues hay esta disposición de una mujer de llevar a cabo un embarazo, pero si llegara a haber alguna situación donde ella no quiere continuar con el embarazo, que justo por el hecho de que la mujer es una persona y un fin en sí mismo, obligarla a continuar con una gestación me parece muy problemático y yo de entrada no estaría de acuerdo con esta resolución. Bueno, de inicio me parece que alguien que abiertamente lleve un amparo porque quiere ejercer su paternidad ya es interesante, pero eso es como desviar la atención de quién realmente va a llevar a cabo o va a generar en su propio cuerpo ese producto que después va a ser un ser humano. Realmente la decisión, y si todo el debate se gira dentro del derecho a decidir, es porque sin importar en qué condiciones o en qué época, los varones, a menos que tengan una intervención quirúrgica como las que ya existen, no van a estar jamás en las posiciones nuestras. Está bien. Mayra. Es que creo que es una forma de tratar derechos que parece que son iguales, pero no son. No es lo mismo el derecho a la paternidad y no el derecho a la paternidad, sino la figura de la paternidad y la maternidad. A lo que veo es que justo es el cuerpo y que va a sufrir cambios, y de hecho se habla que incluso obligar a una mujer a tener un embarazo puede ser tortura por todos los cambios que presenta, etcétera. Entonces, justo se desvía la atención y se pone un debate como paternidad, maternidad, y se olvida completamente como, o sea, lo que va a pasar. El lugar de la mujer. Exacto, en el asunto. sí. Y además cabe destacar que quien resolvió este amparo era una mujer, una jueza. Por lo tanto, que sea una mujer no garantiza que tenga perspectiva de género, que luche por derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a la persona que promueve el amparo, considero que, o sea, sí puedo opinar un hombre sobre la decisión de la mujer, pero al final de cuentas sigue siendo la decisión de la propia mujer y son sus derechos y son su cuerpo y solamente ella puede decidir en torno a lo que va a pasar.
Dirías entonces, ninguna de las 4 estaría, la más empática un poco fue Gladys al caso interesante. Yo estoy de acuerdo con ustedes, se los digo con claridad, nadie puede instrumentalizar el cuerpo de otra persona para obtener un fin deseado por quien instrumentaliza. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que es el principio básico de autonomía y me parece que es la única manera en la que vamos a lograr ir rompiendo estas lógicas y estas inercias patriarcales que sí están presentes, como podemos ver, no solo en México, sino también en Uruguay y en este caso además por parte de una jueza mujer. Pues muchas gracias a las 4 por habernos acompañado este día aquí en Observatorio. Muchas gracias a usted por haberse quedado con nosotros en este programa de TV UNAM. Nos vemos aquí como todas las semanas el próximo domingo en Observatorio Semanal.